Buenos días, estimados doctores, estimadas doctoras, sean bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en este webinar que pretende compartir con ustedes los abordajes terapéuticos que de seguro serán de mucha utilidad en la parte clínica diaria. Así que nuestro agradecimiento por su presencia. Tenemos una jornada muy entretenida, la verdad, la cual vamos a compartir con otros expertos en el tema del manejo de la materia de síndrome de intestino irritable, abordaje integrativo de biorregulación y medicina funcional e importancia de la microbiota intestinal. Así que es una jornada en la cual dedicaremos 4 horas a este espacio académico con la finalidad de compartir con ustedes. Y estamos abiertos desde ya al chat, mediante el cual ustedes pueden subir sus preguntas, sus inquietudes para los expositores y poder solventarlas en el transcurso de la conferencia. Bienvenidos todos a esta reunión. Bien, a nombre de todos los que hacemos la compañía Ruiz Pharma del Ecuador, representantes de Laboratorios GEL, queremos dedicar este evento académico a la doctora Eda Medina. Para conocimiento de los que no lo saben, tal vez, la doctora Eda Medina falleció lamentablemente hace pocos días, así que nuestra más nota de sentido pesar. Y esta esquela en realidad quería compartir con todos ustedes. Dice, todos quienes hacemos Ruiz Pharma GEL, queremos expresar nuestro más profundo sentimiento de pesar y solidaridad ante el sensible fallecimiento de la doctora Eda Medina. Para nosotros, Eda ha sido y será un gran referente en el manejo de medicina bioreguladora y nos deja un legado muy importante en cuanto al amor, cuidado y protección de la vida. Eda se caracterizó por su profesionalismo y entrega a la enseñanza, siempre demostrando mucha generosidad en compartir todo su conocimiento, traspasando toda frontera. Tanto nosotros como el cuerpo médico ecuatoriano tuvimos la dicha de aprender de su experiencia, lo que ha permitido que miles de pacientes se vean beneficiados de su investigación, conocimiento y pasión. Nos deja un legado muy especial e importante, y el mejor tributo a todos los que Eda representa será avanzar con su ejemplo de entrega a la vida. Nos unimos en oración y acompañamos en este inmenso dolor a toda su familia, y en especial a todo el equipo de GEL Colombia, donde encontró más que un sitio de trabajo, encontró un hogar. Gracias por todo, doctora Eda Medina, y este evento va por ti, Eda. Muchísimas gracias. Bueno, quisiéramos compartir con ustedes un video. Les dejo, por favor. Muchísimas gracias, Dano, por compartir este video, y reitero, a nombre de Sebastián Ruiz, gerente general de Ruiz Pharma, Juan Francisco Repani, presidente ejecutivo, a quienes hacemos todos la compañía Ruiz Pharma, aquí representantes de GEL en el Ecuador. Y el día de hoy se suman a esta exposición también la compañía Biomolec y la parte de sus productos Nutrabiotics, de los cuales Juan Francisco Repani es su gerente general. Y hoy tenemos la participación de una persona muy experta en el tema que va a abordar justo la importancia de la microbiota como estaba anunciada en la agenda. Pues bien, quiero presentarles y pido por favor que el doctor Ricardo Béjar nos acompañe. Si puede prender su cámara, por favor. Buenos días, doctor Béjar, ¿cómo está usted? Todo por estar aquí. Bienvenido. Bueno, voy a permitir leer su currículum. Bueno, el doctor es médico, tuvo su especialidad en la Universidad Central del Ecuador, ha realizado cursos de conocimientos fundamentalmente en terapia neural, ha realizado diplomados superior en pedagogía innovadora, especialista en terapia neural, es tecnólogo en neuropatía, tiene una maestría en terapia sistémica breve, un diplomado de tratamiento integral del síndrome inflamatorio de mucosas, maestría de acupuntura moxibustión y actualmente cursando el diplomado de medicina funcional. El doctor Béjar también es principal
profesor principal del curso de formación en terapia neural. Es profesor también del curso de odontología neurofocal. Es docente invitado de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es docente del Instituto Tecnológico Superior Esculapio, del cual también es rector. Menciones especiales, pues ha sido el mejor egresado de su cuarta promoción en posgrado en terapia neural. También es perito médico en la especialidad de terapia neural y es honorable educador reconocido a nivel de un título iberoamericano. Gracias, estimado doctor Béjar, por estar con nosotros. El siguiente expositor también, y a quien pido que por favor nos acompañe con su cámara, es el doctor Luis Freire. Doctor Freire, buenos días. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Tenemos un problema con el audio del doctor Freire, tal vez. Aló, buen día. Buenos días, doctor. Ahí estamos en audio. Muchas gracias por la invitación. Y compartir su experiencia. Voy a permitirme leer su currículum vitae para conocimiento de los asistentes. El doctor Freire también es médico, graduado también de la Universidad Central, donde obtuvo su título en Medicina y Cirugía. Tiene cursos de diplomado superior en ecografía, un diplomado internacional en tratamiento integral de síndrome de inflamación de mucosas y enfermedad alérgica, otorgada por la Fundación Universitaria de Colombia, un diplomado internacional en medicina odontológica y homeopatía, diplomado internacional en ozonoterapia, un diplomado internacional en medicina integrativa, un diplomado superior de cuarto nivel en salud familiar. Es especialista en terapia neural y bioenergética, especialista en gerencia en salud, tiene una maestría de medicina y seguridad ocupacional y cursos internacionales en plasma rico en factores de crecimiento y otros cursos internacionales en medicina integrativa. Se ha desempeñado en varias funciones dentro del ámbito hospitalario, especialmente director de hospital y jefe del área de salud cantonal. Es presidente del Consejo Cantonal de Salud y presidente de la Asociación Profesional del Hospital y Área de Salud. Médico tratante actualmente del Hospital Raúl Maldonado, médico ocupacional de empresas florícolas, presidente del Comité Científico del Programa de Capacitación Continua de Salud y Seguridad, expositor en jornadas de salud, médico consultor nacional de enfermedades respiratorias y tuberculosis, miembro de la Sociedad Científica de Salud Familiar y actualmente miembro de la Sociedad Científica de Salud y Seguridad Ocupacional. También es socio fundador de la Asociación de Profesionales de Cayambe. Bienvenido, doctor Freire. Muy agradecido. Buenos días. Nuestra siguiente invitada, por favor, pido que prenda la cámara, es la doctora Lida Pérez. Doctora, buenos días. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La doctora Pérez nos acompaña desde Colombia. Bueno, voy a permitirme leer un poco su currículum. La doctora Pérez obtuvo su diplomado en Medicina Funcional y Kinesiología en la FUCS. Es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha obtenido un diplomado en enfermedad renal crónica, un diplomado en medicina bioreguladora con énfasis en homotoxicología, certificación internacional en medicina funcional, es docente universitaria de la FUCS, de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque, del proyecto Mamá Azul, manejo biológico para patologías del neurodesarrollo infantil, como es el autismo, el trastorno de déficit de atención, manejo de patologías crónicas, cardiovasculares y renales, gastrointestinales y autoinmunes y disfunción de tiroides. Esto es la parte formativa de la doctora y le damos la bienvenida nuevamente. Bueno, arrancamos en materia y agradezco infinitamente a todos ustedes. Creo que estamos ya en línea. Me acaban de decir que ya han ingresado más médicos, así que sean bienvenidos. Para abordar el síndrome de intestino irritable, en realidad hemos visto que tenemos que hacerlo desde diferentes ángulos y perspectivas terapéuticas. Pues estamos hablando de medicina integrativa, con lo cual lo que queremos exponer hacia ustedes es que miren de otra manera esta enfermedad que es muy frecuente y en realidad constituye un problema de salud público en realidad, especialmente en el Ecuador. Pues bien, si abordamos desde este punto de vista, tenemos que acordarnos la parte funcional del mal. Y esto es importante tenerlo claro, pues tenemos que distinguir la gran diversidad que nosotros tenemos desde el punto de vista funcional que se tiene en este tracto, en este tejido linfoide asociado a mucosas, que tiene dentro de otras funciones, múltiples funciones, perdón, tiene que ver no solo con la parte nutricional, con la parte defensiva, la parte inmunitaria, sino sobre todo también esa convivencia que tiene con la flora bacteriana residente normal del intestino y por lo tanto se efectúa un proceso que nosotros llamamos de tolerancia.
Pues bien, ¿cómo suceden los procesos fisiológicos y los procesos fisiopatológicos? Para entender esto tenemos que mirar que la superficie de mucosas es la superficie más grande del cuerpo. Si bien es cierto, la piel es la externa, pero la interna, más grande incluso en superficies de piel, es la mucosa. La mucosa cumple funciones muy importantes como mecanismo de barrera, tiene una acción de tipo mecánica. Recordemos que las células epiteliales se encuentran de tal manera conectadas, unidas, que permiten que estas zonas llamadas de oclusión se encuentren completamente integradas. El fallo de estos procesos, que nosotros llamamos de oclusión, permite que las células epiteliales se separen y por lo tanto comienza a haber un proceso que lo conocemos como permeabilidad intestinal o hiperpermeabilidad intestinal. De esto nos va a hablar el doctor Freire, no voy a entrar en profundidad, pero es importante que lo tengamos presente porque es parte del abordaje terapéutico. Recordemos el flujo que se tiene acá, tanto de aire, proteínas, el bolo alimenticio, etcétera, generalmente es longitudinal. Y dentro de la química, pues se expresan muchísimas hormonas, se expresan muchísimas enzimas, se expresan desde el punto de vista digestivas. Hay que acordarnos que tenemos pH que varían dependiendo de la porción donde encontremos en la parte intestinal. Generalmente se trabaja más con un pH de tipo bajo. Aquí se secretan enzimas digestivas, sales biliares, ácidos grasos, lisolípidos, especialmente estos péptidos antibacterianos que son parte importante de las células de Paneth. Las criptinas, que como se llaman, o defensinas de tipo alfa, son algo importante que tenemos que mirar en el trayecto, el tránsito intestinal. Y desde la microbiota, a quien vamos a dedicar un capítulo especial, gracias a la doctora Pérez, es mirar cómo esta flora intestinal, esta flora residente que lo tenemos, tiene esa capacidad de producir, entre otros procesos que tiene la flora bacteriana, de producir estas bacteriocinas o estos efectos antibacterianos como tal que tenemos contra gérmenes patógenos. Pues bien, dentro de las características anatómicas ya estamos mirando esta interacción íntima que existe entre epitelio de las mucosas y el tejido linfoide. Miremos estos compartimentos de tejido linfoide, que lo conocemos como placas de Peyer, estos folículos linfoides que se encuentran aislados, pero se encuentran integrados completamente a este sistema linfático que se encuentra o subyace en la parte de las mucosas. Mecanismos específicos de captación también existen acá. Ya vamos a mirar la parte funcional de estas células llamadas células M, que constituyen un elemento clave en el manejo bioregulador. Se encuentran en las placas de Peyer. Y los mecanismos de efectores. Recordemos que existen dos mecanismos de efectores de estas células T llamadas células T activadas o de memoria, que predominan incluso en ausencia de infección. Y las células T efectoras, que en realidad constituyen un mecanismo regulador natural que se permanecen activadas especialmente de una manera inespecífica. Sobre la parte inmunoreguladora, pues recordémoslos a los macrófagos, estos macrófagos que tienen una función inhibidora y de células dendríticas que son inductores de tolerancia. Las células del estroma, especialmente del tejido linfoide asociado a mucosas de este mal, secretan citocinas como son el factor de crecimiento tisular de tipo beta, y esto es clave para que obviamente se produzca la secreción de inmunoglobulina de tipo A, especialmente por las células tipo B. Dentro de la parte funcional, como les decía, estas células B están adaptadas para encauzar los antígenos que están en el lumen intestinal, es decir, en la luz intestinal, sean encauzadas directamente a ser ingresadas a las placas de Peyer, para que aquí se activen todo un proceso de tipo inmunológico y que proporcionen de esta manera un lugar a estas células B para promover la producción de síntesis de inmunoglobulina de tipo A. Y aquí lo estamos viendo dentro de esta lámina de histología. Pues bien, ahora ya viendo en conjunto, vamos a dedicarnos un poco a esta parte del tejido linfoide, porque hay que mirar que tenemos dos porciones claves en esto. La una, que son las células linfoides dispersas, que se llaman, que están en la parte del epitelio, están en la lámina basal del epitelio mucoso, y también aquí es donde sucede obviamente el tema de absorción, del tema de la absorción de proteínas, de nutrientes, etcétera. Pero miren ustedes que aquí tenemos ya el tejido linfático, los linfocitos se encuentran ya presentes tanto en la parte de la membrana propia como tal y en la parte epitelial. Y la parte que se llama tejido linfoide organizado. ¿Organizado por qué? Porque son estos acúmulos que vemos, estos folículos que vemos de tejido linfoide o estas placas de Peyer. En realidad, como miran, todo está integrado a través de estos sistemas llamados el sistema linfático aferente.
y obviamente los ganglios, a dónde van los ganglios mesentéricos, que es donde va toda la parte linfática. Y miren, las células M, o estos micropliegues de células M, tienen una superficie luminal plegada en lugares de microvellosidad, y esto hace que estas células M no produzcan enzimas digestivas ni moco, carecen de glucocalis, por lo tanto son susceptibles a ser invadidas, o por aquí es donde se van a migrar estas células que van, estas bacterias, perdón, o gérmenes que van a estar en la parte del lumen intestinal y pasar directamente a las placas de Peyer, desencadenando todo el proceso inmunológico a nivel del lumen. Cuando miramos la parte inmunológica, es decir, cómo es este desencadenamiento, miramos que los tejidos linfoides relacionados a la mucosa, en este caso al GALT, ¿no es cierto?, tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, las placas de Peyer y los folículos linfoides están conectados por linfáticos. ¿Se conectan a dónde? A los ganglios mesentéricos. Estos son los ganglios linfáticos de mayor tamaño en el cuerpo y tienen una participación crucial en el inicio y formación de la respuesta inmunitaria a antígenos intestinales. También aquí existe este fenómeno en lo cual están viendo ustedes las células T reguladoras, que son las formadoras de interleuquinas, que son de tipo antiinflamatorias. El factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10. Pero también ocurre el proceso inflamatorio, el proceso inmunológico como tal, a través de los macrófagos que están viendo ustedes y la formación de estas citoquinas que son de algún tipo inflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6. Y bueno, otras expresiones de los cuales el doctor Béjar nos va a profundizar en este concepto sobre la respuesta como tal. Pues bien, si miramos el tejido, ya mirando el tejido linfoide como tal, de aquí sacamos todas las claves o las pautas terapéuticas desde la parte de la fisiopatología. Hay que mirar que estos ganglios linfáticos y las placas de Peyer se diferencian desde el embarazo. Miren ustedes que el factor de necrosis tumoral es la que separa definitivamente la funcionalidad de este sistema llamado sistema linfático y placas de Peyer, y por lo tanto todos los receptores que tienen que darse durante este proceso que hemos visto, que es el GALT. Pues bien, dentro de la parte o la participación de los linfocitos que se encuentran en este tejido mucoso, pueden inducir inmunidad protectora a otras superficies. Y esto es parte del conocimiento. ¿Por qué razón? Porque miren, los linfocitos que de alguna manera han sido cebados en este tracto gastrointestinal, en este tejido linfoide gastrointestinal, pueden recircular como células efectoras hacia otros órganos o sistemas, como por ejemplo las vías respiratorias, el aparato geniturinario y la mama cuando se encuentra produciendo leche. Entonces, miren ustedes lo importante de este recirculamiento de estas células linfocitarias, de estos linfocitos que han sido cebadas, esta migración, que también se lo conoce como homing, que permite de alguna manera que se expresen estos linfocitos a otros sistemas. De ahí la interconexión que tenemos muy importante del sistema respiratorio con el sistema gastrointestinal. Por lo tanto, a esta recirculación se la denomina un sistema inmunitario común para las mucosas. Lo relevante, y hay que acordarnos por qué es importante el tema del concepto del GALT, del tejido linfoide. ¿Por qué? Porque el 75% del sistema inmune se dice que se localiza en el intestino. 80% de la producción de inmunoglobulinas se realiza en el intestino. 50% de los linfocitos del cuerpo se encuentran en el intestino. Como vemos, es cada vez más evidente la funcionalidad que tiene el tejido linfático. Cada vez hay más estudios que respaldan esto, la funcionalidad y la importancia de mirar al tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Estos actores que están viendo en la publicación de esta publicación de nutrición parenteral, en la parte hospitalaria, determinaron de alguna manera durante su estudio al mirar a estos pacientes que si no funciona bien este tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, se produce una inmunoparálisis. Y esto ocasiona una mayor comorbilidad, una mayor mortalidad y una mayor morbilidad, especialmente en aquellos pacientes donde existe esta parada, este freno al sistema inmunológico.
También lo que expresan los autores es que quienes desarrollamos síntomas de enfermedad crónica o desarrollan síntomas de enfermedad crónica pueden ser oportunamente diagnosticados. ¿Qué encontraron los autores? Determinaron que generalmente encontramos en estos pacientes citoquinas inflamatorias o proteínas inflamatorias en fase aguda. Y esto ya es una alerta para decir, miren, aquí va a ocurrir un proceso de tipo crónico y por lo tanto se maneja de manera preventiva lo que sería una enfermedad, que es una afectación del tejido linfoide o conocemos ahora ya como el síndrome irritable de intestino, que es lo que estamos tratando el día de hoy. No solo mucosas es la parte importante nutricional, no solo es la parte inmunológica, la parte inflamatoria. Miren, tiene muchísimas propiedades y esto es importante mirarlo en todo su sistema, en toda su extensión. Cuando hablamos de la parte endocrina, lo que pasa en este tejido llamado gastrointestinal, hay que acordarnos que nosotros tenemos células y células que se producen a nivel de diferentes áreas o espacios del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, a nivel del estómago, estas células llamadas tipo A segregan glucagón. Y el glucagón, como ustedes saben, es muy importante, ya que su efecto principal es generar glucogenólisis a nivel hepático. Otro grupo de células llamadas G, que se encuentran en el píloro, son las responsables de generar, de producir gastrina y, por lo tanto, estimular la secreción gástrica de tipo ácida. A nivel del píloro y del duodeno, si continuamos el trayecto, encontramos las células tipo D. Estas generan somatostatina, que tienen la capacidad de una inhibición localizada de otras células endocrinas. Continuando, tenemos en intestino delgado también las células S, que son importantes con la segregación de secretina. Es decir, esto permite, ¿no es cierto?, que el páncreas comience a secretar bicarbonato, agua, etcétera, y las enzimas importantes que encontramos en esta porción del círculo gastroenterohepático. Finalmente, las células tipo K, que se encuentran también en el intestino delgado, producen este inhibidor gástrico polipéptido. ¿Qué función cumple esto? Lo que hace es inhibir la secreción de ácido clorhídrico por parte del estómago. Por lo tanto, miren ustedes, aquí existe un efecto biorregulador entre la producción de ácido clorhídrico por las células parietales y finalmente aquí a nivel del intestino delgado, obviamente disminuir la producción de este ácido clorhídrico, un sistema compensatorio regulador del tema del pH. En intestino delgado también tenemos las células de tipo L. Estas generan la glicentina, que es similar al glucagón, es decir, va a intervenir directamente en este proceso metabólico conocido como glucogenólisis. En intestino delgado también tenemos la producción en las células I de colecistocinina, que tiene que ver básicamente con la segregación de enzimas a nivel pancreáticas y con la contracción de la vesícula biliar y por lo tanto la expresión o la secreción de todo lo que conocemos como sales biliares. Dentro de la motilidad intestinal intervienen la motilina, la serotonina, la sustancia P, producidas por estas células llamadas MO o células ESEA. Y esto es importante porque miren ustedes el momento que se elabora serotonina, y ya van a mirar en otras láminas con otros expositores, es un sitio importantísimo donde se secreta la mayor cantidad de serotonina. De ahí, ¿por qué se llama ahora el intestino como el segundo cerebro? Es por esta particularidad de estas células S que se encuentran en el tracto digestivo. Se regula la función intestinal, aumenta la motilidad, es decir, son reguladores de esta parte funcional de lo que es la parte de la motilidad. Y finalmente, en el tracto digestivo también tenemos los receptores D1 que secretan este polipéptido intestinal llamado vasoactivo, que lo que es elimina estos iones, ¿no es cierto?, y agua, y aumenta también la motilidad de tipo intestinal. Pues bien, avanzamos. Principales células endocrinas del tracto digestivo, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué datos de alarma tenemos que tener presentes cuando evaluamos clínicamente un paciente? Si en la historia clínica prestemos atención a ciertas condiciones o expresiones que el paciente puede traer. Lo primero, pérdida de peso. Además de pérdida de peso, puede haber un tema de anemia, puede producir rectorragias. Por eso es importante pedir dentro de los exámenes la parte coprológica, pero también sangre oculta. En ese es cuando tenemos sospechas en el paciente. Existe incremento de la BCG. El paciente puede expresar o no fiebre. Sí, no, este es un signo no tan patoneumónico de lo que estamos tratando.
Pero sobre todo miremos también para hacer el diagnóstico diferencial la presencia del paciente, especialmente en áreas endémicas de parasitosis. Bueno, acá en el Ecuador todavía tenemos ciertas áreas en las cuales la parasitosis es un problema público y en realidad no solo con hematelmito, sino todo este tipo de parásitos que pueden ocasionar daño en la mucosa intestinal, sangrado, etcétera, y todo el estado de desnutrición que conocemos consecuencia de la parasitosis. Generalmente sospechamos en aquellas pacientes que vienen con estas sensaciones, estas molestias, digamos de alguna manera, dispepsias, etcétera, dolor, un proceso inflamatorio a nivel del tracto gastrointestinal, generalmente edad mayor a 50 años. Los antecedentes patológicos familiares son importantes. Y aquí dentro de la historia familiar, mirar si hay antecedentes familiares como enfermedades celíacas, enfermedades de Crohn, etcétera, que tienen que ver más vale con un estado de enfermedad inflamatoria de tipo intestinal o antecedentes, por ejemplo, de cáncer de colon, que también es un antecedente importante a ser considerado. Síndromes de mala absorción, por supuesto que lo podemos determinar inclusive con la parte de apoyo de laboratorio, signos de disfunción tiroidea y presencia de dermatitis o artritis. Generalmente, a veces pasamos por desapercibido el escuchar al paciente que desde que tiene tal tipo de molestia, generalmente comienza a aparecer procesos dermatológicos inflamatorios. Acordémonos la correlación que tenemos en todo lo que tiene que ver con el tracto gastrointestinal y obviamente el ectodermo. El ectodermo es parte de este sistema que de alguna manera se comunica al intestino y expresa lesiones dermatológicas, especialmente como son las dermatitis, dermatitis atópica, y ahora más que nunca está estudiado ya la correlación que existe con enfermedades inflamatorias de tipo articulares como son artritis e inclusive, de acuerdo a la última publicación en la revista de osteoartritis, que les invito a que revisen, ya se habla cómo las citoquinas inflamatorias en esta migración que tenemos a nivel sistémica también está afectando y está correlacionado con enfermedades neurodegenerativas. De ahí la importancia de mirar en complejo, como yo les decía, todo esto que tiene que ver con el intestino irritable y también la afectación que tenemos. De ahí la red neuroentérica que vamos a ver con el doctor Freire es parte de este conocimiento y es parte de este aporte que hoy día queremos compartir con ustedes. Miremos el abordaje terapéutico. Cuando hablamos del abordaje terapéutico vamos a mirar desde una manera integral, completa. Es por eso la presencia también de la doctora Pérez acá, que nos va a hablar de esta funcionalidad importante de la microbiota intestinal. Pero para mirar esta complejidad nos hemos dividido con los compañeros la parte de abordaje terapéutico. En mi caso voy a hablar de lo que constituye el pilar, constituye parte de esta pirámide o triada en el manejo bioregulador para abordar terapéuticamente a esta enfermedad del síndrome de intestino irritable. El medicamento, cuando hablábamos del proceso inflamatorio, cuando hablábamos de este proceso citoquímico presente, especialmente que expresaban las células a nivel intestinal, a nivel de la lámina intestinal, presentes prácticamente en todo el trayecto gastrointestinal. Este proceso de homing que también ya estábamos mirando anteriormente, Tromel es un medicamento que por sus propiedades inmunomoduladoras nos permite conseguir, obviamente, el efecto terapéutico. Aquí está el arquetipo de cómo está constituido estos 14 medicamentos en diferentes concentraciones. Árnica montana, amamelis, aconitum, napellus, son parte de esta formación, la chilea aminofolium, la chamina recutita, etcétera, están formando parte de esta estructura que nosotros la conocemos como arquetipo. Y estas diluciones. Y recuerden ustedes que este medicamento, como todos los medicamentos bioreguladores, vienen en microconcentraciones, vienen en cantidades a nivel de microgramos, de picogramos, de femtogramos, de tal manera que son medicamentos que tienen concentraciones llamadas nanomoleculares, por eso son parte de esta nanofarmacología que hoy estamos estudiando. Y Traumel como tal no solo es la parte farmacológica, recordemos que Traumel tiene una propiedad de actuar en forma de diana en diferentes órganos y sistemas. De ahí que Traumel se constituye parte de este pilar fundamental en el manejo de esta enfermedad que hoy es motivo de este webinar. ¿Cómo están conformados o desde el punto de vista funcional, cómo es esto? Cuando hablábamos del pleomorfismo farmacológico, algún momento, veíamos que los medicamentos que se encontraban, como ven en la lámina anterior, en diferentes concentraciones, permiten tener una acción de tipo farmacológica. Y aquí ustedes están viendo que desde el punto de vista antiinflamatorio, especialmente para prevenir o disminuir este proceso inflamatorio a nivel intestinal en este caso,
intervienen los medicamentos que son Aconitum napellus, Amamelis virginiana, Achillea millefolium, Bellis perennis, Atropa veladona, Árnica montana. Es decir, ellas tienen que mirar básicamente y se encargan en cierta manera de este proceso de disminuir el proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio que también en ciertas circunstancias se acompaña del dolor. Y para esto, para disminuir el dolor, obviamente en la producción de estas citoquinas inflamatorias, intervienen Aconitum napellus, Árnica montana, Chamomilla y el Hipericum perforatum. Y tenemos otros componentes que también cumplen una función, inclusive desde el punto de vista antibacteriana, como ustedes conocen en el caso de la equinacia. Y para la parte funcional, es decir, para recuperar tejidos, estimular, como veíamos, estas citoquinas que son parte de este proceso de resolución de la inflamación, ¿qué estamos viendo? Producción de factor de crecimiento transformante beta, y aquí tenemos los medicamentos que son los que permiten eso. Caléndula officinalis, Árnica montana, Echinacea purpura y el Synphytum officinale. De tal manera que esto es lo que permite. Y cuando vemos esta curva llamada de la homeostasis fisiológica y vemos que en inicio, cuando se disparan los procesos inflamatorios, ¿cierto? A nivel micromolecular, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo expresión de citoquinas inflamatorias como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, la interleuquina 8. Cuando llegan a su cúspide, ¿no es cierto? O cuando se encuentran presentes, perdón, en su parte inflamatoria. Utilizamos Traumel, ¿qué hacemos? Regulamos, bioregulamos la producción, disminuye la producción de estas citoquinas inflamatorias y se estimula la producción de citoquinas antiinflamatorias, que están viendo que también tienen que ver con el proceso de reparación tisular, como es el factor de crecimiento transformante beta, como es esta interleuquina de tipo 10. Entonces, ¿cómo utilizo el medicamento? Bien, vamos a mirar algunas propuestas terapéuticas. Sin embargo, de manera general, mi recomendación y la recomendación de las personas que en realidad son expertas en el tema es miren a Traumel desde el punto de vista de manejo agudo, porque es por lo que llega el paciente, pero recuerden que el paciente finalmente usted envía a casa. Durante este periodo el paciente tiene que estar cubierto por por medicamentos de manera oral. Hagan de cuenta la parte hospitalaria. Cuando egresábamos al paciente después de un tratamiento parenteral, enviábamos a casa de manera ambulatoria el tratamiento también en domicilio. Exactamente lo mismo, la misma conducta terapéutica es la que tenemos que dar. ¿Para qué? Para reforzar la terapéutica que usted da en inicio. Ya vamos a mirar esquemas terapéuticos, recomendaciones para que ustedes vean cómo se utilizan los medicamentos. De manera general, las ampollas por lo general se manejan de una ampolla por día hasta que disminuya la sintomatología y usted vea que en realidad ha disminuido el cuadro. Después puede evaluar si lo maneja 1 o 2 veces por semana hasta que finalmente la va a manejar 1 vez por semana. Aquí está un esquema terapéutico. ¿Dónde inyecto el medicamento? Puede hacerlo de manera parenteral, subcutánea, intradérmica, intravenosa. Vamos a ver desde el punto de vista de la homeosinatría, es decir, colocar medicamentos en puntos de acupuntura o vórtices de acupuntura, o también colocar el medicamento mediante técnicas de biopuntura, que lo van a ver el día de hoy, y esta es la aplicación de Traumel. Afortunadamente, Traumel permite ser aplicado, como ustedes ven, en diferentes sitios parenterales, lo que le vuelve una ventaja enorme definitivamente para quienes hacemos intervencionismo. Y por supuesto, la parte oral que es la recomendable. Y no podría faltar dentro de esta estructura estudiar linfomiosod. Hemos hablado y hemos dedicado todo este tiempo a hablar de este tejido linfoide asociado a mucosas y esta conexión enorme que tenemos con la parte de ganglios mesentéricos, las placas de Peyer, los linfocitos, el sistema linfático como tal, linfocitario, esta comunicación que existe desde el punto de vista inflamatorio inmunológico. Linfomiosod es otro medicamento clave y pilar en el manejo de estas enfermedades que se expresan como inflamatorias intestinales. En el caso del linfomiosod, como están viendo dentro de los componentes, también tenemos este arquetipo, o sea, se encuentran en diferentes diluciones los medicamentos que ustedes están observando en pantalla. Y dentro de esto tenemos obviamente el Mysotis arvensis, por ejemplo, la Veronica officinalis. A nivel de D4, dilución D4, tenemos el Iquisetum, tenemos el Geranium, tenemos Natrium. A nivel de D5 tenemos Gentiana lutea. A nivel de D6 tenemos el Smilax, el Araneus, y finalmente a nivel de dosis, Calcius fosforicum, Ferrum jodatum y la levotiroxina. Ok, ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Y por qué hay que tener presente al linfomiosod? Porque el linfomiosod está relacionado con los procesos inflamatorios y de reparación tisular, reparación de tejidos.
gracias a la influencia que se tiene de todos estos microcomponentes que se encuentran dentro del medicamento linfomiosol. ¿Qué tenemos que acordarnos desde el punto de vista inflamatorio y por qué es importante la intervención precoz? Primero, acordémonos que existe una activación de producción y regulación de óxido nítrico. Hay especies reactivas de oxígeno también que se producen. Factores de necrosis como el factor de necrosis tumoral de tipo alfa. Existe una regulación de citoquinas proinflamatorias. Esto estimula, el linfomiosol también estimula a compensar estas citoquinas que están en producción, que son inflamatorias, a disminuir y a incrementar estas antiinflamatorias. Básicamente el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento 10. ¿Contra cuáles? Contra estas interleuquinas que están viendo en pantalla. La 1 beta, la interleuquina 6, que son de tipo inflamatorios. Y finalmente, recuerden el proceso inflamatorio, el factor nuclear kappa beta, que se expresa en este proceso de elaboración o secreción o estímulo para la producción de citoquinas inflamatorias. Todo esto acontece dentro de una cascada inflamatoria que todas las conocemos, sea por la vía COX, en este caso COX-1, COX-2, con la secreción de prostaglandinas de tipo E2 y también de la histamina. Pues bien, linfomiosol, como hemos visto, también ayuda en estos procesos de alguna manera en la parte de inmunológico. Son mediadores inmunológicos, estimula la producción de estos y básicamente tiene que ver con lo que es en la parte de interferón de tipo gamma, la interleuquina 10, que ya veíamos que tiene un efecto beneficioso importante desde el punto de vista antiinflamatorio, interleuquina 8 y una proteína quimiotáxica de monocitos. Esta proteína quimiotáxica de monocitos es la que va a desencadenar todo este proceso o cascada citoquínica que ya la conocemos. Y desde el punto de vista de regulación, ¿qué es lo que miramos? Es la influencia que se tiene sobre la expresión del factor de inhibición en la parte de migración de macrófagos. Y esta actividad, estas moléculas que se llaman de adhesión son importantes. ¿Cuáles básicamente? La proteína 1 de adhesión celular vascular y la proteína que se conoce o molécula 1 de adhesión intracelular. Esto es importante para que pueda suceder toda esta cascada de tipo inmunológica que nosotros conocemos. Y algo importante desde el punto de vista de la matriz extracelular, que lo vimos en el seminario anterior, y es obviamente permitir que se proliferen fibroblastos que finalmente van a expresar mayor producción de colágeno para la fase de reparación tisular, que es muy importante. Entonces, como ven, linfomiosol es un medicamento importante que no puede faltar en la terapéutica. Y cuando hablamos de la terapéutica, habíamos visto también que el linfomiosol tiene una presentación inyectable en ampollas. Lo empleamos de igual manera, una ampolla por día, o lo miramos, evaluamos al paciente, lo podemos pasar cada tercer día y podemos hacer también uso de 1 a 3 veces por semana. Y finalmente dejamos el tratamiento terapéutico propuesto al menos 1 vez por semana. Esto es lo que hacemos con linfomiosol, pero recuerden que ustedes también linfomiosol lo pueden mandar de manera oral a casa. Lo deben mandar, perdón, de manera oral a casa. Y no podría faltar el entender lo complejo que es el tema de manejo de mucosas. Y para mirar el tema de mucosas, como ustedes saben, tenemos desde la mucosa conjuntival, mucosa de todo el sistema gastrointestinal, mucosa en la parte genitourinaria, tenemos por todo lado mucosa. Mucosa compositum tiene dentro de su composición un núcleo importante que se llama tejido Suisse, que ya lo vamos a mirar en detenimiento. Este tejido Suisse se encuentra en dilución de D8 y es un aporte estructural, es decir, este tejido Suisse lo que hace es estimular a estas células, a esta parte de las mucosas, estimular en que puedan trabajar de mejor manera o también estimular la producción de ellas. De esta manera se vuelve mucosa compositum clara. Pero no quiero dejar únicamente con este conocimiento. Quiero explicarles que también mucosa compositum tiene una parte que se llama nosode. Estos nosodes no son sino partes proteicas de bacterias, en este caso el colibacillum que se tiene dentro de este medicamento y permite también estimular una respuesta inmunológica para estar atentos siempre a estas bacterias generalmente que se encuentran o son patógenas en la parte intestinal o de mucosas, especialmente en la parte genitourinaria. Pues bien, lo que yo les decía, miren la cantidad de medicamentos que incluye. Tenemos diferentes núcleos, mucosa tiene diferentes núcleos, como es un núcleo mineral, un núcleo catalítico que se llama, dentro de lo que están todo lo que son la parte mineral. Órganos preparados o tejidos, sí, es que yo les decía, desde mucosa de conjuntiva, mucosa mucosa esofágica, es decir, todo el trayecto, incluso mucosa de la parte de colédoco, de la parte del conducto del páncreas,
mucosa de toda la parte gastrointestinal, la parte anal, la parte genitourinaria, que también es muy importante, está dentro de este medicamento, dentro de este complejo que llamamos un núcleo de acción de inmunoestimulación. Y por supuesto, el núcleo importante que tiene que ver con el núcleo vegetal. Así que esto es mucosa compositum dentro de su composición. De igual manera, la integración de mucosa compositum nos permite favorecer estos procesos de reparación y de reepitelización de las mucosas. Mejora, favorece la respuesta inmunológica del mal, por lo tanto tenemos esta estructura que nos permite manejarlo desde el punto de vista inmunológico, la parte del mal, y estimula todos los mecanismos de respuesta inmune de la mucosa. De tal manera que esta triada que hemos formado entre Traumel, linfomiosol y mucosa se constituyen los pilares básicos para el manejo de una enfermedad como la que hoy estamos estudiando. Aquí estamos viendo mal por toda la expresión que tenemos, desde el tracto gastrointestinal hasta el tracto bronquial, nasofaringio, el tracto urogenital y también el SAL. ¿Qué es el SAL? Es el tejido linfoide asociado a piel. También es importante dentro de su estructura como tal para permitir estos procesos que habíamos visto. El mecanismo de acción, en resumen, es el efecto antiinflamatorio e inmunomodulador que tiene. Refuerza la actividad fisiológica de las mucosas, regula el sistema inmunológico a nivel local mediante la acción que se tiene sobre linfocitos, monocitos, granulocitos, estimula la producción del factor de crecimiento transformante beta y favorece la reparación y reepitelización de todas las mucosas. ¿Cómo se soporta este conocimiento? Con un estudio muy interesante en más de 800 pacientes que se realizaron de manera multicéntrica en países como Alemania, en los cuales se realizó que para qué mucosa compositum puede ser útil desde el punto de vista terapéutico, a sabiendas de todo lo que comprende, todos estos 4 núcleos grandes que tiene, en qué patologías puede ser útil medicamento mucosa compositum. Pues bien, Brunner y sus colaboradores realizaron un estudio y se enfocaron en un propósito: obtener nuevos conocimientos acerca de la posibilidad de utilización cotidiana, por ejemplo, la posología, vía de administración, tratamientos asociados de mucosa compositum en diferentes afecciones de mucosas. Al mismo tiempo se revisó la eficacia, la tolerancia del medicamento en cuestión. ¿Qué se realizó? Un ensayo multicéntrico, fue una duración promedio de 2 meses, ya van a mirar por qué, pese a que aquí existe de marzo a julio el estudio, pero el cohorte que se hizo para el análisis individual de los pacientes se requirió al menos 2 meses. Fue realizado tanto en Alemania como en Austria. Los datos se recogieron mediante una hoja de control estandarizado. No hubo criterios de inclusión o de exclusión, es decir, ingresaron al estudio. Ya vamos a mirar cómo se determinaron, cómo se segmentaron los pacientes para que ustedes lo miren. Pero una vez finalizado el tratamiento, fue evaluado de manera médica cómo fue el resultado terapéutico. Si fue muy bueno, es decir, desaparecieron completamente las afecciones, por lo cual vino el paciente o expresó la molestia del paciente. Bueno, en lo cual existió una mejoría patente evidenciada, regular, donde hubo una leve mejoría o sin resultados, en lo cual hubo un resultado igual o una agravación. ¿Cómo se segmentaron a los pacientes? Pues bien, de estos 830 pacientes, 106 pacientes tuvieron afección de tipo ocular en la parte de la conjuntiva, 403 pacientes, es decir, el 48.5% de esta población fue mirado en la parte de afección de vías respiratorias, 261 pacientes en lo que tiene que ver de afección de vías urinarias y otras afecciones. ¿Cuáles fueron los resultados y la duración de tratamiento? Como estamos viendo acá, es que básicamente más del 80% de los casos el resultado terapéutico fue de bueno y muy bueno, como están viendo tanto en vías respiratorias, en la parte de conjuntiva, en la parte urogenital, es decir, más del 80%, 85, 86% expresaron como bueno el tratamiento. La conclusión del estudio, mucosa compositum es un medicamento bioregulador compuesto que en base de su composición es especialmente apropiado para administrarse solo o con otros medicamentos. Mucosa compositum es aquí está. Y también les vamos a compartir a sus correos electrónicos un manual de sueroterapias. ¿Para qué? Para que ustedes lo empleen. Aquí están los medicamentos que ya van a hablar otros colegas, además de esta pirámide, esta triada vital, que es Traumel, linfo y mucosa, va a hablarlos también los demás colegas.
Espascuprel, Epar, etcétera, para que ustedes lo miren. Aquí está una recomendación terapéutica, no se preocupen que esto van a recibir ustedes. ¿Qué medicamentos se recomienda desde el punto de vista de bioregulador? ¿Sí? La duración y, por supuesto, la terapia de soporte ambulatorio. Bueno, desde mi parte, les quedo infinitamente agradecidos por su tiempo. Quedo abierto al tema del chat. Pero antes de eso, por favor, Dano, si me acompañas con el video propuesto para que observen los colegas. Uno de los motivos de consulta muy frecuentes del paciente es el síndrome inflamatorio intestinal. Una propuesta terapéutica que vamos a realizar el día de hoy se llama homeosinergia. Homeosinergia, ¿por qué razón? Porque estamos utilizando vórtices o puntos llamados de acupuntura, en los cuales al colocar un medicamento bioregulador estamos dando esta información para que obviamente el organismo pueda reaccionar, entrar en fase de autorregulación y por lo tanto permitir un proceso de recuperación en el paciente, en este caso síndrome inflamatorio intestinal. Hemos hecho una gráfica de tipo didáctica para que ustedes conozcan, donde vamos a hacer este tema de puncionar, de colocar el medicamento, y vamos a utilizar un sistema que se llama MU. Este sistema MU, conocido en acupuntura, lo que nos permite es trabajar energéticamente en el órgano que vamos o necesitamos tratar al paciente. Por ejemplo, el primer vórtice o punto de acupuntura lo conocemos como Trong 1. Este se encuentra en la línea media anterior del abdomen, se lo conoce como meridiano de Rayleigh, y se encuentra a la mitad entre la distancia de la apófisis sifoides hacia el ombligo. Aquí se encuentra Trong 1. Y este es el vórtice Mu de estómago, de tal manera que aquí vamos a trabajar energéticamente sobre la parte del estómago. Otros vórtices de acupuntura los conocemos como Tianshu. Estos están justo y se los conoce como eje celestial. Están justo en la parte, como ustedes ven, paralela a la parte del ombligo, y lo ubicamos a través de 3 cabezas de dedo, ¿sí? A cada lado del ombligo, y ahí está Tianshu. Tianshu tiene que ver con intestino grueso. Otro vórtice importante lo conocemos como Wang Yuan. Este se encuentra a 2 cabezas de dedo sobre la sínfisis de pubis del paciente y tiene que ver con intestino delgado, de tal manera que hasta acá hemos trabajado estómago, hemos trabajado intestino grueso y hemos trabajado intestino delgado. Otro vórtice que lo vamos a utilizar ahora para brindar un tema de aporte energético lo conocemos como Chi Hai. También se encuentra en la línea media del abdomen, en el meridiano de Rayleigh, y se encuentra a 2 cabezas de dedo, como están viendo ustedes, bajo el ombligo, Chi Hai. Ok, entonces vamos a avanzar con la terapéutica propuesta. Como les expliqué, dentro de lo que es el manejo de la red MALT, esto es el tejido linfoide asociado a la parte de mucosa, vamos a utilizar el pilar que nosotros lo conocemos dentro del tema del MALT. El primer medicamento bioregulador es Traumel, ya lo conocen, es un medicamento que nos ayuda en la fase de modular el proceso inflamatorio que vemos nosotros en este caso, que es un síndrome inflamatorio intestinal. Nos vamos a trabajar sobre las citoquinas que causan el proceso inflamatorio y también generar citoquinas antiinflamatorias, como son el factor de crecimiento transformante beta, la interleuquina 10, que nos va a ayudar en este proceso inflamatorio intestinal. El segundo medicamento, y dada la importancia del tejido linfoide, es linfomiosol. Como veíamos, todo lo que tiene que ver el MALT tiene que ver con todo este proceso que se conoce como tejido linfoide. Gran y amplia extensión de tejido folicular, de tejido linfoide, que tiene que ver sobre el sistema gastrointestinal, especialmente en el tema defensivo como tal, como ya conocemos desde el punto de vista inmunológico. Y finalmente, un medicamento que nos va a ayudar en el tema de reconstruir, de alguna manera, de reparar, de aportar, de cuidar, de mantener una integridad, especialmente en los procesos inflamatorios, como vemos, donde existe incremento de permeabilidad intestinal, es mucosa compósita. Para esto, bueno, hemos cargado ya los medicamentos. Traumel, linfomiosol y mucosa compósita están cargados en esta ampolla, en esta jeringa, y vamos a colocar en cada uno de los vórtices de acupuntura que hemos empezado. Bien, inicio con Trong 1, ¿sí? Vamos a hacer punturas superficiales subcutáneas. Procedemos a mantener firmeza en el tejido que vamos a hacer y colocamos el medicamento de manera subcutánea.
calculamos la cantidad de medicamentos necesaria para cada uno de los puntos que estamos colocando. Vamos con Tianshu, colocamos el medicamento de manera generosa, al un lado y al otro lado, Tianshu. Ok, avanzamos al siguiente vórtice que habíamos conversado, ¿sí? Que es Guanyuan. Aquí lo tenemos. Funcionamos de manera superficial. Ok, mantenemos con firmeza la postura con el paciente y finalizamos con el último vórtice que es Chihai. Y de esta manera hemos finalizado la propuesta terapéutica de homeosinatría en la parte abdominal con el sistema Mu. Muchísimas gracias y esperamos que esto sea de mucha utilidad en su práctica clínica. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, miren, una sola corrección que me acabo de dar cuenta en el video. Guanyuan se encuentra a 2 zoom que se llaman acupuntura sobre la sínfisis del pubis, 2 zoom o 3 traveses de dedo. Sí, esa es la corrección. Bueno, gracias. No sé si hay preguntas para responder. Si alguien me puede ayudar, por favor. Al momento no se han presentado preguntas. Bueno, durante el transcurso de la jornada posiblemente tengamos más inquietudes por parte del público, así que vamos a avanzar con las conferencias. Invito al doctor Ricardo Béjar, por favor, si puede ya prender su cámara.